Oui, Bon, merci. professeur Sandra, Ah, je me permets Madame alors ah, bébé. de... Comment allez-vous? Ça Bon, va? Bien. Professeur Aleida, Margarita, Marlene, Jody, Adriana, Kenya et Najive. Il y a d'autres personnes qui vont venir. Je vous présente ce soir le professeur Sandra Juliana. Hier soir, c'était le professeur Magdalady. Et tous les soirs, comme ça, vous allez avoir différentes expériences sur la réflexion. Cette semaine, c'est repères, réalité, perspective du fleu. Alors, profitez bien. Bonne soirée. bonsoir. Bon, moi, je vais donner la bienvenue à tous et à toutes. On va commencer aujourd'hui, comme on a dit d'avant, avec repères, réalité et perspective du flux à l'écologie. Oui, là qu'on va travailler cette semaine, c'est l'introduction au flux au contexte colombien. Et j'espère que tout le monde peut voir ou regarder mon écran, la présentation, s'il te plaît. Oui, c'est excellent. Je veux passer un très bien. Premièrement, comme vous pouvez regarder, c'est une excellente photo de moi. Et je veux me présenter. Merci d'être présente aujourd'hui à tous et à toutes. Comme je disais avant, nous allons travailler un thème très important. Et l'objectif n'est pas de faire un cours théorique, mais de réfléchir ensemble notre pratique et comme enseignante de la langue française. Aussi de réfléchir ensemble à notre pratique. Et comme vous pouvez regarder, je suis Sandra Juliane, je suis enseignante de français comme langue étrangère à l'école de Camp School à Bucaramanga. Et je suis titulaire d'une licence en espagnol littérature, j'aime la littérature, bien sûr. Actuellement, on a une spécialisation en l'apprentissage, passionnée par l'enseignement de la langue française, de la littérature, etc. Et dans la conception et le développement de projets pédagogiques innovants en français et aussi, spécialement en français. Et c'est autre point, très bien. On va commencer avec le plan de la séance parce que c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Oui. Premièrement, on va faire une activité de mise en route. Après, on va connaître et on va partager qu'est-ce que vous saviez de l'ERP du fleuve. Après, réalité du terrain et le contexte déjà. Après, analyser de cette pratique et finalement, perspective et innovation de la pratique et de la didactique du français, du flé, et finalement une réflexion pour savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez appris, etc. Bon, ça je vais passer. Et la première partie, c'est plus important pour moi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va parler, qu'on va, nous, on connaît, à l'expression, moi, savoir, quelle est, euh, son spécialisation, quelle est votre matière, et quelle est, euh, la chose la plus importante pour vous, pourquoi vous êtes ici, etc. Oui. Alors, on va commencer avec, une petite présentation, déjà. Oui. Qu'est-ce que vous devez dire? Votre prénom, c'est plus important, et quel est votre établissement. Oui, c'est plus court parce que après, on va parler des choses à approfondir. Oui. Alors, qui veut commencer, Adriana? Ah, te gustaría empezar una pequeña presentación. Yo sé que ayer ya lo hicieron bien, ya dijeron de dónde son, pero pues me gustaría como saberlo ya más Bonsoir, de propia. Salut, je salut. m'appelle Adriana María Jiménez González. Je travaille en Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Aranzazu, Caldas.
Je suis professeur de l'anglais de sociales. Merci, Adriana, súper, qué bueno. Todo un experto entonces en este contexto nacional. Seguimos entonces con Marlene. Bonsoir, je m'appelle Marlène Montagnès. Je suis professeur d'anglais et de didactique de la langue anglaise à l'École normale supérieure de Granada Meta. Et je suis master en la didactique de las langues de la Universidad de La Salle. On va continuer avec Aleida. Je m'appelle Aleida Rodríguez. Je travaille à l'École normale supérieure La Inmaculada de Guapi, en el Cauca. Je suis professeur de technologie et informatique. Experta en tecnología de la información. ¿Ya? Sí, súper. Muchas gracias. Vamos a continuar con Carlos. Vamos a seguir con Margarita. Bonsoir, je m'appelle Marguerite et je travaille à l'école normale Francisco de Paula Santander de Málaga, au Santander du Sud. Et je suis professeur d'anglais et d'espagnol. Bien, de langue. Mariette. Et je suis à Bucaramanga. Nous sommes voisins. Bon, Bettina, merci. Au revoir. Vamos con Nayibe. Bonsoir. Je suis Nayibe Mayolo, un professeur à la Normale Supérieure Juan Ladrilleros. Je travaille avec avec les étudiants del programme de formación complémentaire. Mes étudiants, vous pouvez trouver une mezcla, Melange. mélange entre les afro et la communauté indigène et personnes qui sont des autres villes en Colombie. Et je ne sais si j'avais dit que je suis professeur d'anglais. No. Je pense que c'est tout. Est-ce que Ok. vous avez besoin de plus d'informations? Pues dans le moment, non. Parce que après, on va faire quelques activités et on va avoir l'opportunité de parler de le contexte, tu contexte. Ok, Très merci. bien. A toi. Vamos con Paola. Bonsoir. Je m'appelle Paola Mosquera Martínez. Je travaille dans l'école normale supérieure de Urabá. Je suis de Quito, mais je travaille ici à Turbo, Antioquia. Je suis professeur d'anglais et en ce moment je suis dans le programme PTAFI. J'enseigne la didactique de l'anglais dans les formations complémentaires. Et je suis dans ce programme parce que quand j'ai étudié mes maîtrises, j'ai étudié anglais et français, mais j'ai jamais l'enseigné. Pour cette raison, je vois une opportunité eh, pour apprendre nouvellement et le peux enseigner à mes étudiants. C'est une opportunité. C'est la meilleure opportunité.
Oui. Oula. Super, merci. Je voudrais écouter Mademoiselle Kenya. Salut Sotu, je m'appelle Kenya, je suis une femme qui est née à Buenaventura. Je suis une professeure d'anglais très passionnée par l'enseignement de la langue et je aussi aime cuisiner et les arts et c'est tout. Merci. C'est très important de savoir votre passion, votre activité, votre activité préférée. Et manque Carlo, Ana Rosa, Aleida no, Aleida, parce et on va écouter Carlos. Carlos, bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Carlos, je suis professeur d'anglais et de français aussi. J'ai étudié français à l'Université pédagogique et technologique de la Colombie, mais comme Paola, malheureusement, j'ai jamais eu l'opportunité de travailler en enseignant le français et non, ça fait déjà 10 ans j'ai fini mon programme, mais j'ai jamais eu l'opportunité de travailler comme prof de français. Alors, cette opportunité, c'était carrément génial pour moi Et tu es très jeune. de reprendre le français et oui, de pouvoir et visualiser, voir l'opportunité de travailler avec la langue française. Et je travaille à Granada, à l'École normale supérieure Maria Auxiliadora, et ma collègue est Marlene. C'est ça. Lenny est déjà présenté, oui. Je l'oublie. Oui, Mais vous êtes très jeune. merci. Super. Et Rudy, tu vas parler d'ella? Toi déjà parles, Marlene. Rudy, pardon. Bonsoir, je m'appelle Angélica, je suis professeur d'anglais et je travaille à l'École normale supérieure Sagrado Corazón à Aranzazu. Il y a autre personne qui manque. Excuse-moi, je l'oubliais. C'est longue la liste. Il y a, falta alguien, me falta alguien. Il y a quelques personnes qui manquent. Non? Toutes les personnes sont présentées parce que c'est très important pour moi. C'est bon? Bon. Eh bien, j'espère que tu vas comprendre. Bonsoir, Ah, il y a la bonsoir, Rosa, excuse-moi. je m'appelle Ana Rosa, je suis de Quito, je travaille Escuela Normal Superior d'Urabá, j'habite en Turbo, Antioquia. Non? C'est le climat en ce moment. Je suis professeur d'anglais. Oh, c'est un honneur travailler ici avec des professeurs avec beaucoup d'expérience, spécialement à l'anglais. L'anglais, c'est très important en ce moment à la Colombie. Mais on va commencer, ¿oui? ¿Muy bien? Igualmente sea alguien que falta, no me levantar aquí, plan hablar. Me gusta mucho hablar, conocerlos. Para mí es un honor saber que hay tanta experiencia aquí, que estamos todos reunidos, sobre todo acá, para hacer que Francia tenga un lugar más importante, ¿no? Mais c'est bon, on va continuer avec les objectifs. Les objectifs sont très importants pour quelque chose. Oui, si sabemos para dónde vamos, va a ser sí, ¿cierto? Hoy queremos analizar la enseñanza del francés en Colombia a partir de sus lineamientos institucionales, realidades en el aula y las perspectivas de mejora. No solo aprender desde la parte teórica, sino también escucharlos a ustedes allá en el aula, en el contexto, ¿cierto? Alors, pour bien commencer, on va réaliser une petite activité bricolage, bien sûr, et on va travailler à Mentimeter. Usted me dirá, es en inglés,
que no ser muy difícil, la verdad. Vamos a trabajar a través de este código que pueden ver en la pantalla. Vamos a entrar a mending.com. Podemos entrar a través del código o si no, vamos a poner el código numérico. Y ahí nos va a ingresar Mentimeter. Me dice y le envío el link. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí en esta partecita? Vamos a escribir en una palabra o en una expresión, si quiere, que representa su experiencia en francés como lengua extranjera. Vamos a fijarnos ahorita solamente en el francés como lengua extranjera. Sí, sé que hay muchos que trabajan ya en la parte o en este idioma como el inglés, pero vamos a estar enfocados en ¿listo? Vous deviez écrire les éléments du flé à votre perspective en Colombie. Vous pouvez écrire un seul mot ou si vous voulez une petite phrase. Je vais partager un élément ¿Cuáles son las palabras que ustedes consideran que representan su experiencia en el francés en Colombia, no? Vale aclarar. Es importante que ustedes lo escriban desde la perspectiva colombiana, que es lo que no, a ir esperando a medida que ustedes ingresan y escriben sus palabras. eh, podemos Porque decir, yo estoy conectada desde el celular. ¿Cómo hago para ingresar ahí? Porque entonces no puedo escanear el código. ya te envío el link, ¿listo? Para que ingreses, ingresas en el navegador y escribes el link, etcétera. Ok. Por el chat o te lo envío por WhatsApp. Ups. El chat te lo envío. Maneras para que quienes estén unidos por el celular puedan ingresar. Profe, ¿tú estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no lo están viendo? Mm, ya la vi. ¿Ya salió? Sí, sí, señora. Qué pena. Yo era el que estaban perdidos. Sí, no sé. ¿La pueden ver? Uy, man. Ahora se me sale como. ¿Sí? De como oscura, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir Uy, para que salga bien. Podamos ver si algunos han escrito algunas palabras muy interesantes como oportunité, supongo que es esta palabra. Oportunité, aprendizaje. Ya la estamos viendo, ¿verdad? Mobilisation de la pensée, nouvelle opportunité, opportunité, super. ¿Qué otra palabrita más? Escriben, aprendizaje, important. Faltan ciertas personitas para que escriban sus palabras. Fantástico. Mientras nuestros compañeros terminan de escribir, ¿hay alguien que quiera expresar por qué escribe esta palabra? Como el francés en Colombia en una palabra. Por ejemplo, la palabra défi, porque parece obvio, pero ¿por qué sería un desafío el francés en Colombia? ¿Quién escribió la palabra défi? C'était moi qui l'ai écrit. Eh, Yo siento que es por el tema administrativo. ajá. Somos incluso como profes de inglés. Profe, entré en ahí donde me mandó y me aparecía una palabra que café o té. ¿Si era eso o estoy en otro lado? Yo creo que es en otro lado.
¿Cómo? En la parte de arriba te aparece la opción de poner el código. Si aparece un código, le coloco ese código y cuando me aparecen unas imágenes y me decía que si café o té o no sé qué. Y me salí porque pensé Este, que no era ahí. no creo que sea ahí. Este mismo, ¿Ese qué? este mismo que está acá es el código 20 2542 7921. Ah, ya. Bueno, también quiero que lo haga porque es una plataforma que es muy útil en nuestros salones. Dale, Carlos, cuenta. Ahora sí. Pues te comentaba que lo veo como un desafío desde la perspectiva, sobre todo administrativa. Incluso con el inglés como la lengua extranjera predominante en el sistema educativo colombiano a nivel de primaria y básica, vemos que a día de hoy, por ejemplo, no hay un recurso destinado ni hay planes todavía de nombrar, por ejemplo, licenciados en inglés para la primaria. Entonces, en ese sentido, encuentro que la enseñanza del francés como lengua extranjera en Colombia es un desafío porque requiere encontrar ese espacio, ¿no? Que nos generen el espacio, que vean la oportunidad para poder generar todo el sistema que hay, ¿no? Ya se han venido dando pasos, este es un paso grande, que haya Te iba a decir eso. un currículo sugerido de noveno a décimo, a 11 ya es un paso grande, pero pues el desafío está ahí, ¿no? Conozco muy pocos casos de colegios o de secretarías de educación con plazas específicas de francés, creo que Tunja es una, que tiene en el INEM, eh, una docente de lengua extranjera francés, pero no son tan comunes, entonces por eso lo planteo como desafío. Súper. Y entraste con toda al tema que vamos a ver hoy, ¿no? Cómo, si en teoría está este marco, o hay iniciado este marco, cuáles son esos desafíos y por qué pues, no se está llevando como tal de esta manera. Pero pues ya lo hablaré en la siguiente actividad. Super, merci beaucoup, Carlos. Eh, ¿Por qué alguien creería que el francés en Colombia sería una oportunidad? Por ejemplo, pensando en el hecho, como nos dice Carlos, que la lengua predominante es el inglés. Porque nuestros maestros en este momento la están viendo como una oportunidad. Y entre las dos personas que escribió oportunidad, podría comentar. Bueno, eh, yo creo que es una nueva oportunidad porque siento que se está abriendo la perspectiva a que otras lenguas entren a la escuela. Pues por políticas nacionales se ha priorizado la lengua inglesa. Desde hace años se dejó atrás como el francés, que yo recuerdo muchos de nuestros papás y abuelos hablando de que veían clases de francés y yo dije, ve, pero nosotros pasamos por el sistema escolar y la verdad nunca tuvimos ningún contacto con la lengua francesa. Y ahora tener la oportunidad del francés, también políticas que le apuntan a lenguas como alemán y otras lenguas más, es una nueva oportunidad de explorar culturalmente, comunicarse con el mundo, de dar a conocer la riqueza de nuestro país en todo sentido y el potencial que tenemos a través de estas lenguas. Entonces siento que es una gran oportunidad de incluir en los escenarios educativos otras lenguas aparte de la hegemónica que siempre ha sido el inglés. Exactamente. Y sobre todo, y me parece muy importante lo que dices, por la oportunidad de que los estudiantes puedan disfrutar de todas estas posibilidades en el exterior, que no solo sean las que son correspondientes a la parte del inglés, becas, apoyos, se me olvida la palabra en español, apoyos, guión, eh, turismo, que también, aunque no parezca, pues hay oportunidades por esa parte. Entonces también lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero esa palabra es muy, muy interesante. No, eso no me dejó ingresar ahí. No te dejo ingresar en la rosa. Y No, te no dice, me deja. cuéntame. Que me quiero conectar mejor desde el computador porque entonces lo puedo hacer en el celular. Aquí me Sí. aparece que registrar mi apellido, nombre, correo. Dale a ingresar con Google para que sea rápido. No, no me sale eso. Mira, sí, váyase ahí, pues.
parece. O si quieres, para que sea más fácil, cuéntanos tu palabra. ¿Qué palabra ¿No cómo? pensaste? ¿En qué palabra pensaste? Conocimiento, conocimiento, Y, conocemos. y ¿en qué sentido de conocimiento? Eh, ¿en la parte del Porque docente o en la parte del estudiante? Bueno, no le escuché. ¿como docente o como estudiante? ¿Desde qué perspectiva la ves? Bueno, en este momento estoy como estudiante. Y Sí, desde la parte del docente, porque cuando uno tiene conocimiento de otras lenguas, pues a veces le hace más fácil tener conversación con alguien o de pronto guiarlo. Y de la parte del estudiante, ahorita como yo estoy como estudiante, yo cuando estudié en la universidad no tuve la oportunidad de ver francés. Sí nos dieron francés, pero yo no lo vi porque me han operado, entonces solo asistí a 2 clases. Prácticamente no vi francés. Y como era a distancia, entonces nos daban las clases, eran muy rápidas. Eso era un fin de semana y listo. Entonces me quedé sin esa base. En el colegio me gustaba mucho el francés, me encantaba, pero ya no tuve la oportunidad de estudiar francés. Me gusta el francés, pero ya con tanto tiempo, lo poquito que aprendí como que lo he olvidado. Entonces ahorita como estudiante en el curso de francés, tuve una oportunidad nuevamente de retomar esos conocimientos, de pronto otros nuevos. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, uno siempre decía con sí, con sa, para decir que estaba más o menos. Y cuando inicié en este curso, el profesor nos decía que ya esa palabra no existía en el vocabulario francés, que ya la habían sacado del lenguaje. Entonces, mire que aprendí una actualizar. cosa nueva ese día y ella aprendió muchas a partir de allí. Entonces, me gusta por eso el conocimiento para mí, porque hay cosas que ya salieron y que uno todavía las sigue usando porque cree que están en uso, resulta que no. Como en el español es diferente, entonces es bueno conocer también de la lengua francesa o de cualquier otro idioma que uno tenga la oportunidad de estudiar porque le abre puertas. Más que todo se ve como una oportunidad, porque es la palabra que más escogemos, oportunidad, porque esa es la que se da. Pero si es conocimiento, entre uno más conozca, pues mejor, más fácil la vida, más fácil comunicarse. Yo no es que sepa mucho francés, tampoco lo hablo muy bien, yo soy macheteadito ahí, pero bueno, ahí estoy haciendo el intento. Hay que darte. Los primeros pasos nos llevan a pasos gigantes y eso es más importante. Pero me llamó la Y, atención, y, dime, y desde el colegio, porque cuando nosotros estudiábamos nos daban francés y nos daban inglés. Entonces uno se iba opcionando cuál le gustaba más y enseñaban en la universidad las dos. Pero resulta que lo quitaron de los colegios y ahora que se quiere como retomar, ya la gente como es que no le da mucha importancia, como es que, ¿no? Y como se está viendo es que en los colegios apenas dan solamente inglés, entonces no, la gente eso no sabe qué es. Entonces sería bueno que iniciáramos, y como decía el compañero Carlos, que lo enfocaran desde la primaria, porque la primaria es la base, ¿sí? claro, Entonces, si se entusiasman de que se motiven desde la primaria cuando quieran llegar al bachillerato, ya seguramente les va a gustar. Sería una oportunidad grande que empezaran desde la base. claro, y tienes toda la razón, sobre todo porque las oportunidades se están sembrando o siempre se han sembrado en el inglés, pero el francés también tiene muchísimo campo de acción. Y también me llama mucho la atención en la parte de conocimiento, que no solamente es un conocimiento hacia afuera, ¿no? También es un conocimiento hacia adentro. Aprender a hablar otra lengua, pues ustedes ya saben que todo lo que ocasiona en el cerebro, en la parte comunicativa, me ayuda a expresarme mejor. Entonces esa palabra me llama mucho la atención. Que no solamente es como el conocimiento de aprender una nueva lengua, nuevas palabras, una nueva gramática, sino también aprender a comunicarme de otra manera, a ver también otra faceta de cada uno. Y eso, no, Aquí, por me ejemplo, encantan estas estamos nosotros como docentes y resulta que cada día salen cosas nuevas para enseñar porque no sé qué nos pasa, que antes uno veía a un niño con una dificultad y uno decía, no, ese es un bobito, ese es un tarado, ese no sé no qué. entiende. Pero resulta que ahora hay uno, y era raro uno ver un niño así, pero ahora hay demasiados. Y resulta que en el colegio, no sé si es porque es la única normal que hay, pero todos los llevan para el colegio. Entonces, uno encuentra en un aula 2, 3, 4 niños
con necesidades educativas y que uno quisiera hacer un trabajo bien productivo con ellos, pero que a la larga no puede porque uno tiene otros 45 estudiantes en el salón y mientras uno se pone a atenderlos a ellos, se le fue la hora de clase, ¿sí? Entonces, mire que allí a nosotros nos dice, tenemos niños sordos, hay una niña que es sordo, es invidente, y nosotros no sabemos cómo enseñarles, ¿sí? Entonces, si nosotros nos hubieran puesto ahorita en los colegios están enseñando el lenguaje de señas, el braille, están enseñando el braille para que la gente vaya haciendo con él, pero a nosotros no nos enseñaron eso. Entonces, a nosotros nos da muy duro aprender otras formas de enseñarle a esos niños, ¿sí? Pero cada día encontramos una barrera diferente y encontramos niños con unas condiciones diferentes. Y nosotros tenemos que hacer magia para poder que ellos avancen, para que ellos quieran aprender a escribir el nombre o que le digan algo, ¿sí? Entonces, mire que sería bueno, ya que estamos viendo una lengua extranjera, que también existiera. Yo le preguntaba el otro día que me llamaron para preguntarme, pues nos iban a mandar los libros y para ver si se implementaba el inglés, el francés en el colegio. Entonces yo le hice la pregunta a la persona que me llamó, que si en los libros que nos iban a enviar había cómo trabajar con los niños especiales. Y me dijo que no había. Entonces la pregunta yo le dije, ¿y cómo hago yo? Por ejemplo, tú me mandas los libros de noveno, que es los grados con los que yo trabajo en octavo y noveno. Resulta que en el grado octavo hay niños especiales y en el grado noveno también hay. ¿Cómo hago para trabajar con ellos francés si no tengo material, no tengo herramientas? Me dijo, no, pues ahí sí no te sabría decir, porque la verdad no lo tenemos. Entonces, mire que ya va siendo una barrera y va a ser un complique para mí porque tengo que reinventarme cómo trabajar con ellos porque no los puedo dejar sin hacer nada. Pero nos vamos a buscar la solución de lo hacemos. Ana Vamos Rosa y Sandra, y lo voy a plantear. Ay, qué bueno que está acá nuestra experta. Vamos a darle para la que se- palabra. claro que sí, Ana Rosa. Tranquila que cuando el ministerio y la embajada nos hicieron esta propuesta de que trabajáramos nosotros desde la Asociación Colombiana de Profesores de Francés, precisamente ese es uno de los ejes que van a tener, pero el hecho de trabajar con invidentes, porque tenemos un profesor que es ciego y que ya va en maestría en la enseñanza del francés, que es un reto fortísimo para él, c'est tout un défi. Lo pensamos no a distancia. Dijimos, no, ahí no. Si tenemos 2 días presenciales, es allí donde vamos a trabajar con el profesor Juan Felipe Buitrago, por lo menos una parte. Y como los proyectos siempre son cortos, pero las relaciones entre nosotros los profesores no tienen que ser tan cortas, porque muchos somos de tiempo completo, de planta, entonces desde la Asociación Colombiana teniendo este experto y si vemos que se necesitan otras cosas, pues no hay problema con que hagamos talleres, con que vayamos a verlos, con que podamos hacer diferentes cosas. El taller va a ser de 2 horas el viernes 15, 1 hora, hora y media el sábado 16, pero es un comienzo para precisamente mirar esa parte de inclusión. Merci beaucoup, Ana Rosa, pour la proposition. Ok. 10 días, lo más importante es que se están abarcando todas estas situaciones, ¿no? Entonces, no solamente podemos enseñar personas sin ningún, digamos, impedimento, sino todos nuestros estudiantes. Y de seguro que vamos a tener una respuesta pronta y, como te decía, que vamos a solucionar todas las barreras que estemos viendo en cada una de nuestras clases. Este es un primer paso muy importante, ¿cierto? Ese es un paso muy importante en que estemos acá reunidos, en que estemos planteando todas estas soluciones, que estos clases nos ayudan a llegar a esa reflexión, ¿no? Todo eso, sobre todo, es más que una parte teórica, sobre todo, plantear esas reflexiones en cada uno de nuestros contextos y escucharte, pues, nada, por súper importante, Carlos. Bueno, eh, que se me salió de acá. Ustedes están viendo mi diapositiva. Estoy viendo, espero que ustedes la estén viendo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, premièrement, merci autrefois por vos réponses. Quisiera hacer una pregunta antes de continuar, rápidamente. ¿Es que ces mots son plutôt positifs o negativos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estas palabras son más positivas o más negativas? Las que Es sacan. Positif. Positive.
positiva, Sí, ¿cierto? Y siempre es como lo bueno del asunto, ¿no? Siempre hay un desafío, pero de que ese desafío siempre sacamos algo muy positivo, ¿no? Vamos a pasar a nuestra siguiente actividad. mi internet está bien malo, escucho muy entrecortado, se me va. Ahora me escuchas mejor, pero tu internet seré yo. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Sí? Señora, se te escucha muy bien. Hola, que Anita se pueda mejorar su conexión a internet para que pueda participar en esta actividad, que para nosotros es bien importante. Ya compartirles la diapositiva. Esta actividad que vamos a trabajar es una actividad en grupo que nos vamos a dividir en salas para poder llegar a esta ejercicio. ¿Listo? On va regarder premièrement desde su perspectiva cuáles son les repères doublés en Colombie. Ana, ¿me escucha? Me escuché cuáles son y lo demás no. Es que se Bueno. entrecorta y se escucha como un eco, como un, entonces no. ¿Los demás sí me escuchan bien? ¿Seré yo? Yo ¿Sí? pienso que de pronto es mi internet que está. Debe ser mi internet que está así bajo. Ah, bueno, si quieres te acercas un poquito, estás en Wi-Fi, acercarte un poquito al modelo. Bueno, vamos a seguir con esta actividad que estamos viendo en pantalla en este momento. Nos vamos a reunir en grupos y vamos a, bueno, voy a leerla en francés, luego la voy a leer en español para que digamos un poquito más qué es lo que esperamos en esta actividad. ¿Listo? En grupos ustedes deben identificar desde su perspectiva, las que conozcan, listo, sin de pronto entrar a investigar un poco más a fondo para que vayamos conociendo de antemano los saberes previos, ¿listo? Eh, Referencias institucionales que ustedes conozcan, programas institucionales que ustedes conozcan y approach pédagogique que los vieron ayer. Entonces, estoy viendo un poco la clase de ayer, de que vieron algunos approach pédagogiques, alors c'est super important de retomarlos hoy para que como que no se nos vaya, ¿listo? Entonces, por ejemplo, nos podemos ayudar con esto que estamos viendo en la pantalla. Referencias institucionales como el Ministerio de Educación, Cuadro Europeo, programas escolares, las alianzas, ¿cierto? Entonces vamos en grupitos a identificar, entonces pues, ya como conocemos, ya van, ya va, ¿listo? Yo voy a compartir la pantalla, ustedes me van a dar definiciones, me pueden dar algunos ejemplos de programas, de approche pedagógico, de référence institutionnel. Van pensando cuáles van a ser sus respuestas, dos ejemplos de cada uno. Para crear tres salas, aquí, cuatro salas, a crear tres. Entonces, en la sala número 1 están Aleida, Ana Rosa, Carlos. En la sala 2, Adriana, Mademoiselle Kenia, Marlene y Paola. Y en la sala 3, Margarita, Rudy, Angélica y Angélica Díaz. ¿Listo? Las invitaciones para poder ir a la sala.
Prof, est-ce que vous répétez l'instruction, s'il vous plaît? ¿Te parece bien que pase por las salas? Es que no tomamos como nota de ¿No se eso. ve mi pantalla en la sala? Lo que pasa es que tú apareces sobre la información, entonces si se ve la Entonces, pantalla, sí, se ve la ya, te tengo un pantallazo ya. Listo. Listo. Dos ejemplos de cada uno. Dos Ah, ejemplos listo. de enfoques pedagógicos, dos ejemplos de instituciones o programas que conozcan. ¿Listo? Ok, ok. Pero Listo. igual vamos a estar ¿Me usando puedes cualquier. enviar a la sala, por favor? Anda, anda. Oye. ¿Te sale la invitación? Señora. Ahora sí, pero me Ah, cambiaste. pero te pasé a otra sala. Perdón. Y ahora sí. Bon, ma chère Sandra, comment tu te sens? Aujourd'hui, c'est ta deuxième.
Ya estás de nuevo por acá, pero que haya sido suficiente tiempo. Es una actividad muy cortita, pero pues quería ya con más a fondo que hacemos, edades y especialmente a qué nivel conocemos esta información. Entonces vamos a empezar con la sala uno. ¿Qué nos cuentan los representantes de la sala uno? ¿Quién ¿Voy? toma la palabra? Chef, Listo. Bueno, estuvimos charlando. Es que nos dejaste a mitad de charla. ahorita no se van Eh, a reunir de nuevo, no se preocupen. ok, ok. No, pues la pregunta es, ¿cuáles eran los referentes que guían la enseñanza del francés en Colombia, no? Pues nos dábamos cuenta que a nivel de programas o institucionales, ahorita mismo las escuelas normales superiores plurilingües, eh, más encontrábamos que de pronto a nivel de ciertas regiones, quienes han liderado esa enseñanza del francés como lengua extranjera han sido las universidades, sí, la educación superior. Entonces, sin embargo, en esta región, como Meta, como, sí, los llanos orientales en general, no ha habido la presencia de esa enseñanza. El enfoque pedagógico que conocemos o que reconocemos de enseñanza del francés, pues los dos que conocemos bien sería el enfoque accional y el enfoque comunicativo, ¿no? Esa priorización de lograr que el estudiante comunique algo y ya luego vamos corrigiendo los elementos formales de la lengua. ¿Y qué ayudas o qué orientaciones tenemos del Ministerio de Educación Nacional? Charlábamos que está ahorita mismo la propuesta del currículo sugerido de noveno a 11 y ya. Y pues conocemos el marco común de referencia europeo para las lenguas, Ajá. conocemos pues la Alianza Francesa de Bogotá, que es quien nos ha estado, digamos que orientando y sabemos que es la que certifica todo el tema de competencia en la lengua y que orienta estos procesos de certificación en lengua. Y ya, pues eso fue como lo que charlamos de manera general. No sé, compañera, si dejé algo por fuera. Ah, y lo de Cile, que era lo que estábamos charlando, que hay un programa nuevo ahorita, el del Centro de Interés en Lengua Extranjera, que también toma en cuenta francés como una de las opciones de lengua extranjera para trabajar en esta propuesta que manda el Ministerio de Educación sobre los centros de interés. Pero yo siento que ese tema de centro de interés todavía requiere harta orientación porque hay como ambigüedad sobre la responsabilidad, sobre los tiempos, los espacios para ellos, pero bueno, se están Es un buen generando. paso. Sí. Sí, muy bien, la sala número uno. Vamos a escuchar ahora la sala número dos. ¿Quién se toma la vocería ahí de la sala dos? Creo que yo. Quiero escucharlos. Cuéntanos, Marlene, te escuchamos. Coincidimos con la sala uno frente al referente pues, del marco común europeo, que es como el estándar internacional para todas las lenguas. También hablábamos de las escuelas de lenguas en las universidades. La educación superior es la que básicamente ha liderado la parte de la enseñanza de la lengua francesa. Ahora también vincular la Alianza Francesa, que es como la institución con la que se están estableciendo como esos enlaces estratégicos para poder fortalecer ese proceso y vincular a las escuelas normales, como ya hemos visto las experiencias que nos compartieron en este proceso de las escuelas de Manizales y de Neiva. Asimismo, eh, los institutos de lenguas que uno encuentra en su localidad. También han sido como el referente general en el que uno dice, bueno, pensar en francés, siempre va a haber una institución cercana a estos municipios que pues ofrecen la enseñanza de la lengua francesa. Y otro referente que de pronto todos tenemos como presente es el DELF, el examen de certificación en lengua francesa. Sí, Marlene. Y vamos a terminar con nuestras compañeras del grupo 3. Margarita. Nosotras dos coincidimos también con los anteriores grupos, pues las dos somos profesoras de inglés
y la profe Margarita de español, entonces pues desconocemos mucho de esta parte de la enseñanza del francés, sin embargo tenemos presente el currículo sugerido de francés y también gracias a la formación que hemos tenido en la Alianza Francesa, reconocemos el examen DEL, que es el examen para reconocer las habilidades de los estudiantes de francés y pues el marco común europeo de referencia para toda esta parte de idiomas. Programas, pues conocemos en el que estamos, que es Generación NS, los programas que oferta la Alianza Francesa en las diversas ciudades en las que se encuentra. Y finalmente, pues el enfoque pedagógico con la profe Margarita discutíamos que era también es el enfoque comunicativo y pues los dos que mencionaba el profesor el día de ayer, el accional y Margarita, no recuerdo el otro, pero sería eso. La clase invertida. Bien. Bon, en général, les repères doublés incluent les TUTRL, les approches pédagogiques et les programmes. Oui, mais la question, c'est la suivante. Est-ce que ces repères sont toujours appliqués dans notre contexte? C'est la question. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses pour dire. Dijimos mucho, ¿cierto? Pero la pregunta, la reflexión aquí es, ¿son aplicados a nuestro contexto en el que estamos ahorita? Vamos a verlo, a pensarlo. Podría ser que dependiendo la ciudad, sí, dependiendo del lugar, no, ¿verdad? Entonces, es una buena reflexión porque todos tienen muy buen conocimiento acerca del tema, pero es muy importante, ¿verdad? Si se están aplicando o no. C'est bon? Alors, pour ça, je vais partager avec toi l'écran, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más al respecto de este tema. Breve. Vamos a comenzar con la repère institutionnel du FLE en collège. ¿Listo? Todos hablamos del cuadro de referencia internacional, ¿cierto? Creo que lo tenemos sobre todo muy claro porque la mayoría de los que estamos acá tenemos conexión con el inglés, ¿cierto? Entonces, pues en este caso también aplica eh, el cuadro de referencia, ¿cierto? Pero ¿cuál es la importancia del marco común europeo de referencia para las lenguas en este caso? ¿Cierto? En primer lugar, la importancia es que define los niveles en los que se va a dividir el aprendizaje de la lengua, ¿cierto? Como todos sabemos, están los 4 niveles hasta la banda, ¿cierto? Que también luego incluyen el C1 y el C2. A1, A2, B1, B2, C1, ¿cierto? ¿Y para qué me sirve este cuadro? Especialmente para orientar lo que los estudiantes deben saber hacer en la lengua que se enseña, ¿cierto? A mí, especialmente como profesor, como formador, me sirve para planear, para enseñar y para evaluar, ¿cierto? El marco me dice como ese encuadre donde debo hacer mi planeación, mi acción y mi evaluación. ¿Listo? En Colombia se usa como referencia, pero a veces se usa de manera muy superficial, ¿cierto? Conocemos los niveles, pero no siempre se usa de una manera muy pedagógica, ¿cierto? Sino simplemente comprende. ¿Listo? ¿Alguien quiere aportar algo más al marco de referencia de las lenguas desde su perspectiva? ¿O piensa que de pronto sí se está aprovechando desde su clase de manera personal, pedagógicamente, lo que nos dice el marco de referencia, el marco común europeo de referencia para la lengua? Dime, Carlos. A mí me parece que el marco funciona bastante bien para, digamos que definir una progresión que tiene sentido, ¿no? En el tiempo de cómo una persona va desarrollando un nivel de competencia en la lengua. Digamos que el único reparo que le hago a cuando citamos siempre este marco común de referencia no es el cuadro en sí, sino cómo lo utilizamos en Colombia.
porque siempre hay, no es para todas las instituciones, hablo claramente desde la institución donde me encuentro, pero siempre hay como esta, digamos que dificultad para adaptar el horario de la clase de inglés, entender que la clase de inglés tiene una dinámica distinta y entonces uno termina adaptando estos niveles que define el marco común de referencia europea por grados y no por el nivel real de cada estudiante. Entonces, que era un diálogo que teníamos en algún momento con la rectora de nuestro colegio. Nosotros decíamos, Sor, Sutanita, Sor Rectora, es que pues un chico de 11 puede tener el mismo nivel que un chico de sexto, o sea, ambos pueden estar en A1, ambos pueden estar en A2, ambos pueden estar en B1, en B2, sí. Eh, y el chico de 11, que es de A1, se está enfrentando a textos argumentativos, a comparativos más complejos, ¿no? Con modificadores. El de décimo se está enfrentando a voz pasiva, a discurso reportado, bueno, a muchos temas más complejos, aunque sean uno a uno. Entonces, permítanos utilizar este marco común de referencia europeo para reestructurar los grupos de acuerdo al nivel real que tienen, sí, y a veces se siente que la parte institucional y como de plan de área y toda esa vaina es demasiado rígida para la clase de lengua en general, porque la clase de lengua tiene esa particularidad que responde a un nivel de competencia del estudiante y de la persona en general. No todos tenemos el mismo desarrollo de competencias a la vez. No, no. Yo soy muy bueno, por ejemplo, para escucha, pero el habla me cuesta, ¿sí? Y eso es personal. Pero habrán quienes tienen otra habilidad para hablar más rápido y, bueno, casi que no. O sea, expreso muy bien mis ideas, pero no comprendo tanto, ¿no? Entonces sería bueno que este marco común de referencia se pudiera usar o fuera más fácilmente adaptable para el contexto del colegio, ¿no? Más flexibles, dependiendo del contexto. Y como nos decía nuestra compañera, nuestros estudiantes, ¿no? La base. El nivel adaptado pues obviamente no se puede a cada uno, pero sí, digamos, tratando de adaptarle al contexto en el que estamos. No tan rígido de que eres a uno, eres a dos, sí. Muy bien, excelente, merci, Carlos. ¿Quién más quiere dar su opinión acerca de MCE? Dime, Nancy. Bueno, alcanzar esos niveles. A ver, lo que siempre yo he dicho es la intensidad horaria que tienen los colegios públicos. 3 horas, 3 horas que a veces son una o que a veces son ninguna en la semana o en varias semanas dentro del mes. Eh, a veces, como dices por aquí, a menudo se utiliza de manera superficial. Si uno lo ha leído, se hace una idea, pero uno se concentra en lo real, el tiempo que tengo para desarrollar esto y aquello. Me dicen, debe hablar, entonces se hace una ruta para llevarlos a que ellos puedan comentar de alguna manera, puedan defenderse de alguna manera, pero sobre todo motivarse para que independientemente decidan ir a una academia de inglés. Eso es un punto a favor. Cuando el estudiante está motivado y ve que el colegio no tiene el tiempo suficiente, dice, yo invierto y se va y logra una intensidad que le permite hablar. Y por eso encontramos muchas veces, no solamente el que tiene, que le corre por sus venas los idiomas, ¿sí? Sino también el que va a una academia y se potencia. Entonces, eso es lo que confluye. Y tenemos en el centro aquellos que tienen total desventaja. No hay tiempo, no tienen para pagar tampoco, entonces están quedaditos. Entonces, ¿qué hace uno? Uno adapta. Uno se ubica en esas mallas de aprendizaje, de ese currículo sugerido tan bacano que da el Ministerio de Educación, con todos los maestros que han intervenido para poder escribir esos documentos tan mágicos y que se desarrollan dinámicamente. Pero entonces se adaptan. De hecho, los estándares, si los vemos, que eran para los chiquitos, los vieron tan elevados que tuvieron que bajarles el nivel y aparecieron ya en las mallas de aprendizaje ya muy específicos, porque sabemos el contexto y la realidad. Cuando Claro. nos vemos nosotros mismos en esta formación docente, yo les decía a mis estudiantes, caramba, son casi alrededor de 18, 20 horas que estamos dando a la semana.
Son las 10 horas de trabajo de lunes a viernes, 2 horas en plataforma, dependiendo de la agilidad o no del docente, de su conocimiento y desempeño. Y tenemos a veces los fines de semana que también trabajar porque nos han dejado tareas y tenemos que estudiar para una presentación oral. Entonces, miren todo el tiempo que uno invierte y le digo, ustedes tienen a veces 3, otras veces 1 y a veces tienen 0. ¿Qué hacen durante esas horas? Entonces, este marco sí nos ubica, pero entonces siempre nos toca como ver y centrarnos en esa realidad. Es como lo que quería aportar. Gracias. Exacto, súper excelente tu aporte, porque si bien es cierto que el marco nos estandariza, nos orienta, y sobre todo nos lleva a ese enfoque comunicativo, puede llegar a volverse rígido, ¿cierto? Puede ser un poco descontextualizado si no se adapta. Entonces, una clave para que funcione mejor es, primero que todo, adaptarla al contexto, lo que nos decía Nachi, ¿cierto? Y lo que también nos decía Carlos, que se combine con una reflexión crítica, que no se use simplemente como una receta, sino como una guía flexible a el aprendizaje de esa lengua en el contexto, que puede variar dependiendo incluso de grupos. Puedo estar en el mismo colegio, pero dependiendo de cada grupo, debo flexibilizar, ¿cierto? Muchas gracias. Excelente. Vamos a pasar ahora a otra parte muy importante, que es las políticas lingüísticas en Colombia. ¿Cierto? Las políticas lingüísticas de Colombia, en este momento existen políticas definidas especialmente por el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscan estas políticas? Fortalecer el aprendizaje de las lenguas extranjeras y la parte no tan positiva en este momento para nosotros es que están más enfocadas en el inglés. Pero súper positivo que tenemos, pues, de todas maneras esas políticas lingüísticas, ¿cierto? En este momento el francés no es una prioridad como tal a nivel institucional nacional, ¿sí? Pero que se den espacios como este generan que empiece como a darse esa discusión, ¿cierto? Entonces quisiera conocer sus opiniones como docentes de instituciones públicas acerca de estas políticas lingüísticas en Colombia, realmente los profesores de lengua, no solo de inglés, sino de nuestra lengua materna, el español. Algo del español, perdón, ¿qué dijo? Qué pena. Que no solamente los profesores, porque cuando hablamos de políticas lingüísticas, de pronto los profesores que están arraigados o que son profesores de español, dicen como que no es algo que me compete por lo que es nuestra lengua materna, ¿cierto? Pero incluso no es así, porque igual eh, estamos, perdón, estamos, digamos, incluidos ahí, porque me incluyo la licenciada en español, entonces es muy importante. Entonces, vamos a escuchar en esta parte a nuestra compañera Marlene. Marlene, Bueno, yo creo que Colombia tiene frente a políticas de lengua extranjera centralizada, sobre todo en la lengua inglesa. Y creería yo que producida desde el contexto citadino de las perspectivas. Por ejemplo, es que enseñar una lengua en una región donde hay población indígena, por ejemplo, en el Meta, que hay una escuela normal ahora en Puerto Gaitán, y yo digo, el inglés viene siendo la tercera lengua y si ponemos francés en ese contexto sería otra lengua más extranjera. Y, por ejemplo, siento que en Colombia frente a las lenguas nos hace falta también priorizar nuestras lenguas nativas. Hemos preocupado por aprender lenguas extranjeras, pero mi reflexión siempre ha sido como, ¿y qué pasa con nuestras lenguas nativas? ¿Por qué no fomentamos aprender la lengua nativa del territorio en el que habitamos? Tenemos profes acá de Cauca, de diferentes regiones donde se hablan lenguas nativas que se están perdiendo los hablantes a medida que se van acabando como las generaciones que las hablan, pues se van perdiendo esas lenguas. Entonces, pues interesante verlo desde estas oportunidades de conocer y aprender nuevas lenguas como el francés o el alemán o las que vengan más adelante, pero también a hacer la introspección frente a que nos falta priorizar también las lenguas. excelente punto de vista, porque también tenemos que empezar a conservar esa cultura, ¿no? Eh,
ese patrimonio cultural y plurilingüista que tenemos en Colombia. Creo que tenemos en ese caso a la profeta, que es una experta en estos temas, y que en algún momento esperamos que, como nos dijo hace un rato, se puedan compartir más cosas, ¿no? No solamente estas 5 semanitas, sino que haya más espacios para que nos unamos más y podamos también hablar sobre estos temas muy importantes en el país. Entonces, vamos a escuchar a Nayib. Merci, Marlene, super. Sí. Bueno, mira, esto de las políticas, te cuento que, bueno, eso del Programa Nacional de Bilingüismo desde sus inicios, que causó tanto impacto e incertidumbre, pero a la vez motivó a los maestros a realizar proyectos y a tomarse en serio la enseñanza del inglés con toda la guía y la ruta ideal para enseñar, porque entonces nos dimos cuenta de que estábamos errados, veníamos pegados de gramática, siendo los maestros más aburridos del mundo, ¿cierto? Dañando los procesos y de pronto llegan esas rutas tan hermosas con temas globales que se deben tratar. Entonces yo digo, se pudo hacer y se puede hacer cuando el maestro está concebido y el maestro tiene la actitud de avanzar y el maestro tiene una visión grande no solo para él, sino para sus estudiantes. Entonces, cuando el maestro se toma tan en serio esto, no le interesa si la Secretaría de Educación la aporta, si el ministerio le envía, porque resulta que se vuelve una complicidad entre profesor, padre de familia, estudiante, y los tres sacan adelante los proyectos que se hacen en la lengua. Entonces, cuando vi y escuché, sí, estuvimos en el webinar con las profesoras de Armenia y de Manizales, y yo escuchaba cómo ellas han implementado, cómo empezaron de la nada, pero cómo fueron ganando campo, cómo fueron ganando credibilidad y ahora tienen el apoyo desde hace unos años de las alianzas francesas de la zona, del Ministerio de Educación, el seguimiento que se hace y de las mismas secretarías de educación de sus regiones. Caso contrario a muchas regiones, algunas regiones que aunque se haga, Secretaría no aporta, ¿sí? Pero no importa, vamos adelante. Y le digo que así como se ve de bello, yo dije, Dios mío, pero ¿por qué se pueden hacer maravillas en otros lugares? ¿Sí? Esos chicos que tienen ese beneficio hoy en esas ciudades, yo dije, wow. Y digo, si el francés viene para Buenaventura, así como se posicionó el inglés, el francés se va a posicionar. El ministerio lo dice en su currículo. En algún momento el francés va a ingresar también dentro de la prueba saber para ser evaluado. Y yo estoy esperando que realmente se dé y sé que nosotros vamos a ser promotores y vamos a llevar al éxito a este programa, a la enseñanza del francés y le va a abrir muchas más puertas, porque les cuento que la motivación del docente es tan indispensable que nuestros estudiantes ya no se quedaron en las regiones pequeñas. Estos chicos andan por el mundo y a través de qué? Las puertas se las abrió el inglés. Y ahora que se las va a abrir el francés. Y cuando empezamos este curso, la promoción que hace la Alianza Francesa es muy inteligente. La forma como tienen diseñados sus libros, la forma como van llevando la ruta, el paso a paso, cómo lo van involucrando uno en la cultura y escuchar eso de los países francófonos y qué es esto y qué chévere y cómo hacen y la gastronomía eso atrae y eso vende y eso engancha. Entonces, esperemos, pero yo sí estoy muy, muy optimista de que con o sin vamos para adelante y lo vamos a lograr. Excelente, Nay. Sobre todo el reto no es competir con el inglés, sino legitimizar el valor del plurilingüismo, empezando pues acá desde el FRA. Todas las lenguas. No al etnocentrismo, que es lo primero que se dice a los estudiantes. Excelente, bravo. Me encanta esa reflexión. ¿Alguien más quiere compartir sus opiniones sobre las políticas lingüísticas en Colombia? Algo que de pronto sume muchísimo a esta charla, a este compartir académico, ¿cierto? No. De todas maneras, ha sido muy productiva, yo creo que para todos.
esta parte porque ya dejamos de hablar eh, mm, de hablar de tantas letras en currículos, etcétera, sino más bien priorizar y saber qué es lo que realmente nos aportaría de manera positiva en este momento para las personas, ¿cierto? Y que, pues, de que a pesar de que en las políticas lingüísticas en este momento el francés podría estar en un segundo plano, también se abre la puerta a la diversidad cultural, ¿cierto? Y pues paso a paso se llega, ¿no? A la meta, ¿no? Entonces, promover la enseñanza del francés no solo que nos lleva a pensar que es enseñar otra lengua, sino abrir puerta a lo que nos dice Marlene y enseñar otras culturas, que sean las nuestras, otras formas de pensamiento, otras oportunidades académicas, y eso lleva a que como docentes revaloricemos el francés, mostremos una utilidad real, ¿cierto? Que no sea algo muy lejano para las personas, uy, allá la lengua de la literatura, la lengua del romance, ¿cierto? Una lengua difícil, sino que podamos adaptar el marco común, eh, las políticas lingüísticas a nuestro contexto colombiano y desarrollar también desde nuestra parte una postura crítica frente a esas políticas que nos sirvan para mejorarlas y para cambiar, ¿cierto? Vamos a ir a diapositiva. Políticas lingüísticas nacionales que hablábamos anteriormente, definidas por el Ministerio de Educación Nacional. La profe Nayibe nos ha hablado de la política del bilingüismo en Colombia, que es muy importante también, de todas maneras, aunque no contempla mucho el francés, prioriza el inglés en estos momentos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la siguiente parte y es una parte muy importante en la que ustedes también me pueden ayudar mucho, que es la parte del contexto ya como tal, ¿cierto? Y no lo veo. Ya, ya. Eh, ¿Cómo alinear esto a nuestra realidad del francés en Colombia, ¿cierto? Poniéndolo en nuestro terreno colombiano? ¿Cómo, perdón, ¿sí? ¿Cómo el francés se ve en ese momento en nuestros contextos? Inclusive ustedes pues, y nosotros ya lo conocíamos de antes, pero posiblemente en el contexto público ni se escucha hablar que sea una lengua opcional, ¿cierto? Posiblemente para algunos sea una lengua opcional, para otros no. Hablábamos de que antes, incluso yo recuerdo que mi mamá me decía que vio francés en el colegio público, ¿cierto? Pero incluso para los que tienen la oportunidad de verlo como una lengua opcional, ¿qué cantidad de horas? Hay continuidad en este proceso de la enseñanza del francés en los colegios públicos. A veces no tiene esa continuidad, ¿cierto? Ponerlo en un contexto colombiano también conlleva pensar en eso. Solamente va a ser una lengua poco tratada o vamos a darle esa eh, relevancia a la enseñanza del francés, ¿cierto? Entonces es importante pensar en cuántas horas de francés sería posible que el francés sea obligatorio, nivel real en el que podrían estar los estudiantes, qué recursos disponibles podríamos ofrecerles a nuestros estudiantes, incluso que ayer hablábamos con el otro grupo, cuando no tenemos acceso a herramientas electrónicas o digitales, ¿cierto? Y qué motivación podían tener los estudiantes para aprender a hablar, digamos, de el francés, ¿cierto? Entonces, para tenerlo muy en cuenta y que nos queda de aquí, ¿no? Eh, existen estas, estos, se me va la palabra, no sé, últimamente no les pasa o en algún momento no les pasa que se les olvidan las palabras. Bueno, como estos referentes, ya me acuerdo, estos referentes ya los conocemos, existen, ¿cierto? Ay, podríamos empezar, digamos, cuando no estamos ni cercanos en el francés, podemos conocer como que no hay ningún referente que me pueda dar un sustento teórico, práctico, didáctico en Colombia para la enseñanza del francés, pero ¿cómo es su aplicación? Su aplicación puede ser poco desigual,
¿cierto? Entonces, el desafío de ahora en adelante para nosotros es adaptarlos a la realidad, adaptar esos referentes a la realidad, a nuestro contexto, en donde estamos, no solamente hablando de secretarías, no solamente hablando de ciudades, sino también de nuestros estudiantes, como nos comentaba nuestra compañera, como hoy en día, con necesidades educativas especiales, etcétera, ¿cierto? Ahora, bueno, ya la profesora con nosotros. Aquí vamos a tener esa discusión, aquí vamos a tener más ampliación de ese tema y eso es súper importante. Vamos a entrar a nuestra siguiente actividad, realidades del francés en Colombia. Vamos a hacer un diagnóstico en grupos del terreno, del contexto en el que estamos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo en Padlet y vamos a describir en grupo la realidad de la enseñanza del francés en nuestro contexto. Acá a la derecha de la pantalla, como ustedes pueden ver, está, digamos, como el afiche de la presentación oficial de la cartografía del panorama de francés en Colombia, que se realizó en colaboración de la Alianza Francesa de Manizales, la Embajada de Francia en Colombia, y donde la profesora Edgar la doctora Edgar tiene un papel fundamental allí, nos puede compartir qué se hizo en este estudio y de qué se trata la cartografía, de saber en qué momento, en qué parte, en qué estado está el francés en nuestro país. Ha sido actualizado, esta creo que es la presentación del 2022, la profesora nos dará más información cuando esté disponible, pero es muy importante, me gustaría y me comprometo a que nos lo compartan, que nos compartan por lo menos las conclusiones al respecto para que sepamos en qué momento estamos ahora en la cartografía del francés en Colombia. Entonces, vamos a entrar por grupos a este Padlet. Primero nos vamos a reunir en grupo. Paso número 1, vamos a reunir en sala. ¿Listo? Hay una sigla, RDC, ¿cierto? RDC para que no tengamos que copiar como completo lo que significa cada uno, pero en el Padlet está. ¿Cuánta es la intensidad? R, intensidad horaria actualmente. ¿Cómo estamos actualmente? Obviamente en los colegios que exista o que pueda llegar a existir, ustedes dirán, podrían darle tantas horas, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación? ¿Hay motivación? ¿No hay motivación? Lo que está ahí es un ejemplo. Esto que está aquí en esta partecita de acá, solamente es un ejemplo que puse, como pueden encontrar, ¿cierto? Horas, intensidad horaria, desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Falta de motivación, falta de herramientas, falta de apoyo, etcétera, el que ustedes puedan ver en sus contextos. Y digamos que los problemas que encuentran políticas centradas en aprendizaje del inglés. eh, bueno, no les voy a dar tantas ideas para que ustedes me las den más bien a mí. ¿Listo? Entonces vamos a reunir por grupos, yo voy a pasar por salas. Ahí está el Padlet, que lo vamos a escribir ahí para luego compartirlo, para luego hacer el análisis y para poder llegar a conclusiones específicas. ¿Listo? Para esta actividad les voy a dar un poquito más de tiempo, no se preocupen. eh, y para que puedan compartir y para que podamos también hacer esa idea de nuestros lugares, de nuestros contextos. Entonces, a dividirlos en salas nuevamente. Vamos a hacer 3 salas, que si no me queda una sala muy pequeña. Entonces vamos a pasar 2 salas, perdón. Vamos a pasar a Margarita a la sala 1 y a Angélica a la sala 2, ¿no? Sandra, disculpa, ¿se escribe en francés o se escribe en español? En español, quieran. Como se dice, en español o en francés. ¿Listo? Ya se pueden unir a la reunión, yo estaré pasando. Hay alguien. ¡Ay, Kenia! Kenia está aquí. Poner a Kenia en la sala
Nous sommes ici. Hemos regresado. Qué bon. Espero que haya bueno, el tiempo vuela, el tiempo es corto, que tenemos que aprovecharlo al máximo. Veo en este momento las respuestas de los dos grupos, parecen excelentes, y pues vamos a empezar con este compartir, en primer lugar, del diagnóstico, del contexto, del terreno, del lugar, esto de describir la realidad de la enseñanza del francés en contexto, ¿cierto? Entonces vamos a leer eh, el grupo número 1, ¿listo? Dice el grupo número 1, pas de français, mais il existe la possibilité d'avoir l'implémentation du programme. Ça peut être comme un cours, comme un centre d'intérêt, oui, ou comme un projet de cours. C'est bon. Il n'y a pas de matériaux parce que les français n'existent pas dans nos écoles, les programmes de classe de plus. Manque la formation en cette langue pour un grand nombre de professeurs. Il n'existe pas une exigence pour l'enseignement du français. Pause. Il faut avoir les supports personnels. Excelente réponse. Sala número 2 dice, no hay suficientes docentes de francés en el sector público de totalidad. Para implementar la enseñanza de esta lengua, el francés está contemplado por el Ministerio de Educación Nacional como una lengua optativa y no obligatoria. No hay materiales o recursos didácticos disponibles, desafíos en las instituciones para apoyar la enseñanza del francés. No hay disposición en los planes de estudios de horas para la enseñanza del francés y las políticas públicas se han preocupado por priorizar la lengua inglesa principalmente, relegando la posibilidad de... Vean, je vois la même chose. Y pues esta reflexión, si ustedes se dan cuenta, haciendo un paralelo entre los dos, tiene varias cosas en común, ¿cierto? Varios puntos en común. ¿Para qué hacemos esto? Para llegar a esta reflexión, sobre todo sobre las prácticas y sobre los problemas y los desafíos de nosotros como docentes. ¿Qué podemos hacer y qué están en nuestras manos? ¿Quién? ¿Cierto? Muy bien, excelente. En la parte en la segunda parte, ¿cierto? La segunda parte de la actividad, ya lo había escuchado ustedes, ¿no? De que hablaron muchísimo, de por qué no funciona siempre eso, de por qué aparte de esas realidades, la enseñanza del francés es difícil en Colombia, entre comillas, ¿cierto? Pero también teníamos otro reto que era proponer una estrategia realista y una actividad concreta que dé soluciones adaptadas al contexto colombiano, dependiendo a todos estos aspectos que ustedes pusieron acá en el muro, ¿cierto? El grupo, la sala número 2 nos la escribió aquí en el muro de Padlet y dice, una estrategia realista sería empezar la enseñanza de la lengua francesa con los grados más pequeños e ir avanzando con ellos hasta que progresivamente sea incorporada en el francés. Parece una excelente idea porque es bien sabido que el currículo sugerido está para los grados superiores. Entonces, pues, es un aspecto muy importante. Ahora, quisiera escuchar la estrategia del grupo 2. ¿Quién nuestro grupo número 2? Allí ve. Estrategia realista. Cuéntame, Margarita. Margarita, ¿tu vas a hablar? ¿Ni ahora? Perfecto. Bueno, ¿somos nosotros? Grupo número 2. Somos. Les groupes numéro 10 sont de... Dime. Bueno, se había planteado, bueno, que podría ser un proyecto de aula que se trabaje, ¿sí? Se haga como un proyecto de aula, un grupo y se ejecute. Porque la verdad se pensaba en que, bueno, ¿en qué hora, si ingresamos el francés, se comentaba, si se ingresa el francés hay que restarle a otra asignatura, en fin, o quitar del todo. Entonces, no se veía como esa posibilidad de mover, entonces se pensó en proyecto de aula.
Lo otro es, se decía que se empezara desde los primeros niveles, se pudiera aplicar, solo que cuando hablamos de esos primeros niveles es tan complejo que envíen un profesor específicamente, si no han podido con el inglés, si no han enviado y no ha habido la voluntad, ahora no, mejor dicho. Y lo otro que se planteaba era desde el programa de formación complementaria, porque resulta que estos jóvenes llegan con un nivel, así sea lo básico, así rayando, así, llegan con lo básico, con ellos se puede ir, como se les está llevando, simplemente para que ellos aprendan lo que tienen que enseñar en primaria, en transición, educación inicial y primaria, pues entonces formarlos a ellos y que ellos hagan sus prácticas empezando con grado primero, y ese sería el piloto para llevar de ahí en adelante hasta quinto, ir haciendo la formación en caso de que se avale esa idea, ir formando a los demás maestros de idiomas, como nos han formado a nosotros, para que pueda avanzarse en secundaria. En media ya tenemos a la profesora Kenya aquí, también una maestra muy dinámica, y ella que está aquí con el francés, ya tendríamos la de media, pero nos faltaría el de secundaria. Y seguiríamos, pero la idea es o un proyecto de aula para unos, o la enseñanza desde los primeros niveles, o aprovechar la ventaja del inglés para trabajar las dos, a través del inglés, enseñar el francés y potenciarse las dos a la vez, y que ellos lo expandan en primaria. Esa es como la idea. Pues excelente que se podría hacer ese tipo de proyecto de lingüística comparativa comparada entre la una y la otra. Excelente. Y puede ser que empecemos desde ya, ¿no? Muchas ideas para aplicar a tus expertos. En agosto ya, ¡pum!, arrancó el programa de francés. Me gusta esa actitud. Excelente. Sé que vamos a tener ese apoyo. Lo tenemos de primera mano. Oh, me encanta, me encantaron sus respuestas. Espero que hayan podido disfrutar esta sesión, que hayan podido compartir, que se hayan podido conocer más. A medida que vayan pasando los días, van a tener experiencias significativas que son muy enriquecedoras, no solo en la enseñanza de francés, sino en nuestro quehacer docente. Me encanta haberlos conocido, la verdad. Es un honor para mí poder compartir con docentes como ustedes tan experimentados eh, en todos los aspectos de la vida docente. Como dice esta diapositiva, ¿qué me llevo? ¿Con qué me quedo? Me voy con, entiendo mejor, voy a cambiar, voy a ensayar, voy a intentar, ¿cierto? De pronto tenemos muchas barreras y de pronto faltan muchas cosas, pero me voy con que lo comprendo mejor, lo voy a cambiar y lo voy a ensayar, lo voy a intentar, ¿cierto? De esos intentos y de esos ensayos han salido muchas cosas positivas y por eso estamos hoy acá nosotros, ¿cierto? Merci beaucoup a todos. Les recuerdo, mi nombre es Sandra Juliana, espero que nos volvamos a ver próximamente y recuerden que en YouTube encontramos la repetición de todas las sesiones para que podamos disfrutar las y vamos a escuchar a la profesora. Gracias. Merci beaucoup, Sandra. Il est déjà 7h58 Merci. minutes. Alors, messieurs les professeurs, mesdames les professeurs, j'espère que tout ça, ça va vous apporter beaucoup de choses, bien évidemment. Je sais que c'est difficile. C'est difficile de dire est-ce qu'on va changer, on va pas changer. Une chose est certaine, c'est la proximité généalogique. Le français est plus près, comme l'italien, comme le portugais, sont plus près de la langue espagnole et on avance un peu plus rapidement qu'une langue éloignée comme l'anglais, l'allemand, le hollandais, le russe, entre autres. Donc, un filósofo, Jacques Derrida, ya falleció, decía que ser profesor es profesar la fe. Y prácticamente nosotros partimos de la fe con lenguas indígenas, que es el proyecto ahora que están los CILE que están fomentando desde la Universidad de Antioquia con el Ministerio de Educación, nosotros en francés, otros en inglés, el portugués que también ya llegó. Entonces, vamos trabajando diferentes, no significa que un solo colegio los tiene todos, sino que demos opciones para el plurilingüismo. Voilà.
Il s'agit de ça. Merci beaucoup. Demain, c'est la prof Sylvia qui va être là. N'oubliez pas, mismo enlace, même lien. D'accord? Bonne D'accord. soirée. Merci beaucoup, Sandra À Juliana. bientôt. Merci. À bientôt. Y Au demain. A viento.